cuando uno se mete con muchos amigos y con muchas amigas a una habitación de un motel, uno ¿Ese dice, ejemplo qué? ¿había mucha gente o habían muchas personas? Oiga, yo los estaba escuchando ahorita mientras estoy acá en el Sábado de Bandera y estaba pensando, ustedes podrían crear un diccionario etimológico propio. Claro, profe. Que dieron con Pero en ese ejemplo puntual, profe Mónica, ¿cómo queda entonces bien dicha la expresión? ¿Habían o había? Estamos 4 personas en el motel. ¡Uy, Bueno, profe, invite, profe. Se descaró. Del idioma, 7:21 minutos, la calle 96.9. Hoy nos podemos dar de cuenta. Oiga. Ay, hermano, eso es un error para ustedes. Pero así lo dice Diomedes, así te darás de cuenta. O el dequeísmo. El Mejor dicho, dequeísmo, oyente, fatal. manden nota de voz ya mismo al 316-741-4665. Para ustedes, ¿cuál es el error más garrafal? Mejor dicho, ese error que no se puede repetir nunca, en donde uno pisotea el idioma, como nos podemos dar de cuenta. La Sí. calor. No, La ¿sabe calor. qué? La tarde, calor es me brava. cogió la tarde. Palabra fea del castellano. Vea lo que está diciendo Manuel. Palabra fea, horrible del castellano, sobaco. El tarde. Pero el no, tarde es que lo es quiere común decir. el sobaco. Por eso, pero la palabra es fea, No, sobaco. palabra fea del idioma Sí. español, diarrea. ¿Por O qué? sea, Fea porque también. tras de que es algo feo, la palabra es demasiado como... ¿Sí me entienden? Pero No ¿cómo sé. podríamos Porque llamarlo? estamos hablando del Popo tema. feo. Porque Tengo hoy... popo feo. Pero venga, déjeme explicar una cosa, Manuela, etimológicamente o semánticamente la palabra diarrea. Epistemológicamente. Cuéntanos, Etimológicamente. profesor, súper cuervo. Diarrea es una palabra compuesta, Sí. o mejor descompuesta. Porque bien, si más usted bien. come algo descompuesto, paila, ¿sí o no? Es Sí. una palabra Pero- suelta. Viene del griego día, que significa Sí. día, y del país agorra, porque el día es una diarrea No. prácticamente. O sea, a El mí- 23 de abril Sí. se celebra Sí, señor, no me grite. el Día Internacional del Idioma. Hábleme señor. pasito. ¿Por qué se celebra, Manuela? Se celebra el Día Mundial o el Día pues del idioma español en realidad. Y lo decíamos porque fue el día en el que falleció Miguel de Cervantes. El manco de Larra. El mocho Sí. de Lepanto. ¿Qué? ¿Sí? ¿Un mocho ¿Cómo que qué el es? mocho? Un manco. El mocho de El Lepanto. manco de Lepante. En fin, No, qué Manuel hoy Reyes en idiomático honor tan a bravo. esta, pues a esta celebración o a esta conmemoración, porque se da por una muerte, pues tenemos en la calle 96.9 a la profe Mónica. Profe, buenos Qué días, buena. ¿cómo estás? Está por ahí en un Profe evento Mónica, del te Día del saluda Idioma. Manuela, ¿en dónde Está andas? en una izada de bandera la profe Mónica. Himno nacional. Arranque, profe. Giovanotti, bien. Hola, mamita, ¿usted dónde está? En Bucaramanga, ¿no? Sí. En zapatos camando. Hola, profe, Profe. ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias. Aquí atendiendo a su llamado porque amo a la calle. Ay, qué gracias, bueno, profe. profe. Qué bueno, profe. La verdad es que acá también la queremos mucho y nosotros tenemos muchas dudas y sabemos que los oyentes seguramente también. ¿Cuál es la manera en la que más masacramos nuestro pobre idioma español nosotros hablando en el día a día? Bueno, yo considero que es muy difícil, digamos, medir cuál es el error más común, digamos, Sí. en porcentaje. Sí, Manuel. Pero lo que más se escucha en nuestra vida cotidiana, yo considero que es el dequeísmo y el verbo haber. El verbo haber. Yo pienso de que usted ¿De está qué en lo mismo? cierto. Ese es el Dijo de que- dequeísmo. Pero ¿y el verbo haber en qué momento estamos conjugándolo mal? Porque resulta que nosotros tenemos en nuestra percepción que hubieron es incorrecto, ¿sí? Sí. Listo. Pero no tenemos en la mente el resto de conjugación del verbo haber que también lo usamos incorrectamente. Por ejemplo, habían. Sí. Si vamos a usar en plural sujetos, no vamos a decir habían 3 perros en la calle, vamos a decir había. Entonces, lo correcto es decir había. Había. Incorrecto, habían. Y eso es una Había. frase que usamos mucho y uno la oye pues en la calle. La gente cuando habla de varias personas Es dice que es había. súper cotidiano, Manuela, súper cotidiano. Y lo Ese es otro un es, error. por ejemplo, que sí se podría usar el verbo haber en plural, pero acompañando a un verbo en participio, que ya les voy a decir que es un verbo en participio. Esos verbos que generalmente terminan en ado, ido, como por ejemplo terminado, dormido. Entonces vamos a usar habían, no habían terminado. Habían acompañado de otro verbo.
Ahí sí se puede en plural. Me perdí. Ok. Pero por ejemplo, profe Mónica, cuando uno se mete con muchos amigos y con muchas amigas a una habitación de un motel, uno ¿Ese dice, ejemplo qué? ¿había mucha gente o habían muchas personas? Oiga, yo los estaba escuchando ahorita mientras estoy acá en el Sábado de Bandera Qué y estaba vergüenza. pensando, ustedes podrían crear un diccionario etimológico propio. Claro, profe. Que dieron con Pero en ese ejemplo puntual, profe Mónica, ¿cómo queda entonces bien dicha la expresión? ¿Habían o había? Estamos 4 personas en el motel. Ah, ¡Uy, Bueno, profe, invite, profe. se descaró. Profe, usted sabe que yo soy norte santanderiana. No, ya no, Y ya no sabe, ¿no? siempre he tenido la costumbre de referirme cuando algo me coge el tarde, ¿sí? Sí. Nunca he dicho me coge la tarde. Entonces, por ejemplo, la alarma me funcionó mal y digo, me cogió el tarde. Y cuando llegué aquí a Bogotá, muchas personas me corrigieron tarde. porque me decían, La por tarde, Dios, qué Marti. frase tan horrible. La manera correcta, ¿cuál es? La tarde. Me cogió la tarde, me agarró la tarde, nos cogió la tarde. Qué mal hablada me siento. O el calor o la calor. Sí. Yo también decía, yo cuando estaba chiquita y hasta adolescente, yo decía el tarde. Pero, Lo profe, aprendí. profe Mónica, o sea que cuando uno tiene ciertas formas de hablar, porque dice, es que eso es de mi región, es que en mi región se dice así, eso no es excusa para hablar mal entonces, hay que investigar, Es ¿o qué? Pues, Manuela, yo digo lo siguiente, cuando yo explico algo en videos, Sí. cuando me invitan a talleres, conferencias, etcétera, yo hablo de la lengua formal, esa Ok. que nos permite a nosotros defendernos en la vida en cualquier ámbito, sobre todo profesional, académico, laboral, porque lo coloquial, pues es coloquial. Claro. El asunto es que si nos acostumbramos todo el tiempo a hablar así, a expresarnos así, se nos va a hacer muy difícil presentarnos a una entrevista laboral y hablar bien, poder hablar en público, etcétera. Entonces es más bien Claro. como tener la conciencia de para qué me va a servir Sí. este lenguaje formal en la vida, a pesar de no alejarnos de lo coloquial, porque cuando hablamos con la familia hablamos como hablamos normalmente y eso es muy chévere también. Claro. Pero Sí. sí es cuestión de irnos corrigiendo poco a poco para estos ámbitos formales. 7:28 minutos, hablamos con la profesora Mónica. El día de hoy es el día del idioma. Yo creo que una persona que siempre está pendiente de cómo se expresa es el presidente de la República, ¿o no? Profesora Mónica, quisiera hacerle una pregunta. Profesora Mónica, con respeto, que es el presidente de la República, por Qué favor. linda esa risa de la profe, se siente la coma en cada ja. Sí, sí, sí. Mierda, es Acentúa. Divina, divina, Una estamos inquietud, profesora Mónica. Si yo en la expresión Vicky Dávila nunca será presidente, ¿se utiliza presidente o presidenta? Para el cargo presidencial de un país es tan correcto presidente como presidenta, pero Ok. tampoco es incorrecto decir que una mujer preside una reunión, por lo tanto es presidente. O sea que las dos son válidas. Presidente o presidenta. Y si yo quiero decir que voy a interrumpir, yo me llamo, ¿ese interrumpir es con H o sin H? Sin H. Buena porque pregunta, señor presidente. La H es muda y yo ahí hablo harto. 7:29, profesora Mónica, acompañándonos hasta ahora en la calle 96.9 porque hoy celebramos el Día Internacional del Idioma. Empiecen a hablar bien, nada de dequeísmos. Vale, yo tengo una para la profe. Profe, ¿es cierto que cada vez que la gente dice cada que está equivocada? Ay, sí, se volvió costumbre como el literal. Sí vio, sí vio. El asunto es que como la gente entiende, pues lo sigue diciendo, pero sí he escuchado cada que y el literal. Literal, sí, cuando usamos esa expresión dentro de... Que no es literal. Si uno dice literal pasó Ah, algo, literal, entonces ¿en literal. qué momento está correcto usar la palabra literal para que esté bien empleada? Cuando está al pie de la letra o justo muy parecido a algo, pero no Ok. todo es literal. Por ejemplo, pude hacer una traducción literal de mi libro, ¿sí? Sí. O me habló de una forma o usando la palabra literal como literalmente como adverbio de modo. Por ejemplo, estuvimos felices literalmente, Sí. sí, pero como adverbio de modo, literalmente, terminado Ok. en mente. O cuando algo es muy exagerado y que la gente no se lo va a creer, uno dice, o sea, ¿Literal? literalmente Pasó blanco
se comió todo. Sí. Literalmente. Pero entonces ahí está la salvedad, y es que es literalmente, no literal únicamente como la palabra, para que pueda quedar bien empleada. Ahora, profe Mónica, ya para irnos despidiendo, hay un tema con los géneros en las palabras, que entonces dicen femenino, presidente, presidente, gerente, gerenta, bueno, todo este Concejal, tema. concejala. Concejala, que es como también un poco metido en el tema de la inclusión con poner todo en femenino y en masculino. Forzada. Exacto, allá va la pregunta. ¿Es forzado buscar que sea hombre y mujer casi que todas las palabras? ¿Cómo sabemos cuándo sí hay hombre o mujer, femenino y masculino en la palabra? Dinos, profa. En México se dice mucho profa. A mí me ¿Vio? ponen comentarios en mis videos. Gracias, profa, me dicen. ¿Profa? Pues mire, el tema de inclusión es cuestión de, yo pienso que eso se empezó a generar desde el año antepasado por una situación de ella y todo eso, etcétera. Cuando empezó este tema, yo dije en un video, pues la gente se escandalizó por eso, ¿no? Pero en un video dije, apuesto a que la gente desconoce que en el diccionario está la palabra sastra como femenino de sastre. Y eso hace añísimos, años, sastra. También está modisto como masculino de modista. También está autodidacto. Entonces, cuando la gente se escandaliza por palabras a las que hoy día llaman palabras de inclusión, porque palabras de inclusión, si usted las nombra femenino, pues está incluyendo, y el masculino también está incluyendo, y si dice personas, pues incluye a todo el mundo. Claro. Eso depende de cómo lo tome cada quien. Pero hay muchas palabras en el diccionario que ignoramos, que en su momento, pobra. La palabra pobra se usó como femenino de pobre. Ah, fue madre. No Ajá. sabíamos. Vamos a hacerle un test a la profe Mónica. Profe Ay, Mónica. Dios mío. Sí, Vamos, sí, vamos a ver profe qué, Profe Día del Mónica, idioma. saque la hoja. vamos a ver qué tanto sabe la profe Mónica. Quiz. A ver. Profe, en la frase, todos escuchamos la emisora La Calle, ¿dónde está el predicado? Escuchamos la emisora La Calle. Bien, profe Mónica. Punto para la sí. profesora Pronta Mónica para la Salón en el Día del Sí, claro. Idioma. En la frase, Sí. en la emisora La Calle regalamos 1.000.000. ¿Dónde está la acentuación? En Michón. Bien, Bien, profe, muy bien. Sí. En la frase, al señor lo cogieron con alcaloides en la maleta en una revisión del aeropuerto. Ja. ¿Dónde está el sujeto? En la cárcel. ¡Qué crack! ¡Qué crack, la profe!